Bueno, estaríamos en el bloque 4, que es el bloque del writing, y veríamos este último apartado, que es el de How to Write a Narration. ¿Vale? Cómo escribir una narración. Vale. Bueno, vamos a proyectarlo. Vale. Lo estamos viendo todo, ¿verdad? Para que no me pase. ¿Cómo escribir una narración? ¿Vale? Bueno, ok. Una de las, no es de las más habituales, pero nos pueden preguntar, ¿eh? Nos pueden decir algo, que contemos alguna experiencia breve o algo, alguna historia. ¿Cómo me puedo enfrentar a eso? Bueno, primero, como veis, por el esquema, por la estructura, lo de siempre. Es decir, yo les recomiendo siempre que penséis vuestros textos en 3 partes. En la introducción, el texto en sí y la conclusión. Esto no significa que necesariamente haya que dividirlo en 3 párrafos. Ya sabéis que los textos que nos piden, aunque nos piden mínimo 50, yo recomiendo siempre en torno a 80, 100 y tal. Entonces, de repente no son textos tan largos como para que haya que dividirlos en 3 párrafos. En 2, quizás, ¿vale? En cualquier caso, que la estructura interna del texto siempre sea introducción, el texto, lo que ya vais a contar, y la conclusión. En este caso, como es una narración, una pequeña historia. ¿Qué recomiendo que haya en la introducción? En el principio, bueno, pues presentar la historia y un poco de lo que se va a hablar. Cuándo ocurrió, quiénes participaban, dónde sucedió, cuál fue, o sea, muy brevemente qué fue lo que pasó. Es decir, introducir, presentar la historia de alguna manera. Yo estaba en la playa, no sé qué tal, bueno, lo que fue. De manera que, cuando ahora ya empiezas a contar exactamente la anécdota o lo que quieras narrar, el lector ya sepa cuáles son los personajes, más o menos dónde se sitúa todo. El tiempo, pues fue el año pasado. Luego ya, el cuerpo en sí, es decir, la parte central del texto, la historia, ¿no? Ya digo, esto como está pensado para textos más largos, por eso recomendable de 1 o 2 párrafos. Pero sí es importante una cosa, y es que, y muy, muy importante en un texto como el texto de la narración, que es, los acontecimientos de la historia tienen que ir en orden cronológico. Es decir, cuando alguien pide escribir un texto o una historia y va a corregir y leer esa historia, está esperando eso. Es decir, no está esperando que empieces por el principio y luego te vayas al final y luego vuelvas al principio otra vez y luego no, sino que le cuentes la historia que pasó en el orden que pasó, exactamente, según los acontecimientos estuvieron pasando. ¿Vale? Con eso ya yo creo que más o menos cumpliríamos, ¿no? Si quisiéramos hacer el texto pues, un poco más rico y tal, bueno, pues quizás hablar un poco de cómo reaccionaron los personajes, cómo se sentían, si de repente qué les pareció lo que estaba pasando. Vale. Pero fundamental, contar de forma cronológica lo que ocurrió. Y lógicamente la conclusión, el final de la historia, ¿vale? Yo cuando en distancia tratamos esto en lengua española, yo siempre digo que una narración tiene que tener un final. Si no tiene un final, y un final que cierre la historia bien, entonces es un desastre, no hay narración. Y nada, contamos pues, cómo acabaron los acontecimientos, y ya eso se supone que cuando tú cuentas el final de la historia, cuentas pues cómo quedaron los personajes, cómo se resolvió el problema o lo que pasó, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, como casi siempre, esa estructura en 3 partes, ¿no? Recomendaciones de qué podéis utilizar, qué inglés podéis utilizar. Bueno, pues lógicamente los tiempos de pasado, que son los tiempos de past simple y past continuous. Cuando estudiamos esto, recordad que decíamos que el past simple es el que hace avanzar la acción, es decir, cuando tú cuentas los acontecimientos, vas a utilizar el pasado simple. Subió las escaleras, abrió la puerta, descubrió el cadáver, llamó a la policía, eso todo es past simple. Mientras que el past continuous lo que te ayuda es a describir un poco el contexto, la atmósfera, la situación, ¿no? I was walking the street, people were running up and down, ¿no? Iba caminando, la gente iba corriendo de un lado y a otro. Sí, los detalles, ¿no? Exactamente, exactamente. Como dice Miguel, establecer detalles. Y luego, cuando ya cuentas la historia en sí, el past simple. Bueno, pues adjetivos, expresiones temporales, claro, aquí vamos a tener que utilizar para fijar un poco mejor la historia, ¿no? No sé, pues the next day, suddenly, after a while, la que se quiera.
En el caso que utilizáramos opiniones, ya sabéis, I think, in my opinion. Y muy importante, fundamental, ¿no? En un elemento, o sea, en un texto como este de orden cronológico, los conectores, sobre todo conectores de secuencia. Ya hemos hablado de ellos varias veces, creo que se habla también de ello en la sección esta que tenéis en la gramática, de conectores. Los conectores de secuencia, como su nombre indica, te ayudan a secuenciar, a ordenar los acontecimientos, ¿no? Por eso están first, primero, then, después, after that, luego o después. Then, after that, later, significan prácticamente lo mismo. Luego, después, más tarde. Finally, finalmente. In the end, al final. Bueno, pues esto hay que utilizarlo sí o sí. Hay que utilizarlo sí o sí, porque son los que marcan la estructura, el orden, mejor dicho, cronológico. Y el que corrige, la persona que corrija, lo va a estar esperando. Es decir, va a estar esperando que pongáis alguno de estos. ¿Vale? Si, por ejemplo, se hablan de consecuencias de causa, bueno, dentro de la narración, dentro de lo que estáis contando, por ejemplo, imaginaos que termina la historia y vais a hablar un poco de qué consecuencia tuvo esa historia. Bueno, pues, Así que más complemento. so y una frase completa, so de manera que. Luego, dos de las expresiones, ya hemos hablado de los conectores de causa, así de pasada, pero dos de los más comunes son because, que ya lo conocemos, es una frase completa, o since, que también significa porque, ¿vale? Delante de since, seguido de una frase, puede significar también porque. O temporales, when, cuando, y una frase completa. As soon as, tan pronto como, y una frase completa. While, mientras, y una frase completa. Es decir, que también Javier, ¿y also no podríamos poner? Sí, also están bien. No exactamente de tiempo y demás, sería un poco de adición, de añadir, claro, sí, sí. A ver, estos son recomendaciones. Yo he destacado los que, digamos, pueden ser más usuales o pueden venir mejor para contar una historia. Pero todos los que, conectores, vocabulario, etcétera, que consideráis que pueden venir bien, por supuesto. Claro que sí. Es decir, esto, como siempre que hablamos del writing, no es algo cerrado. Vale, vale. Por los writing y por los que writing que habéis hecho y que he corregido, más o menos ya tenéis vuestra forma de escribir. Y entonces de repente, pues esto, dice, vale, pues en lo que me cuentas, Javier, sí que me puede servir lo de secuencia, pero del resto no te hace falta porque tú ya tienes tu forma de escribir, ¿vale? Es decir, recordad que no toméis esto como una imposición, es decir, como que tiene que ser así, no. Estos son, pues, recomendaciones o guías. Bueno, y vamos con un texto, modelo, que bueno, un texto un poco más largo de lo que os van a pedir, pero que para que veamos un poco cuáles son esas partes, ¿no? Last summer, John, bueno, se dice an incident on the beach. Last summer, John and his family were on holidays on the beautiful beaches of Nice in France. They were staying at a lovely hotel. Every day, John, his wife, Emma, and his little baby Melissa went down to the beach to enjoy a relaxing day on the beach. But one day, something terrible happened. Bueno, esto es hay mega introducción, etcétera, pero responde a eso, presenta la historia, los personajes, el lugar, más o menos cuando ocurrió, y ya empieza a contar la historia. On a Sunday morning, while Emma and the baby were lying on the sand, John went to the sea to swim for a while. He was inside the sea when he saw a strange object close to him. Suddenly, he understood it was a giant jellyfish. He quickly turned and swam back to the beach, but the jellyfish was faster and caught him. When John got to the beach, he was feeling a lot of pain on his left leg. He couldn't even move it. Then he saw Emma was near and started calling her, asking for help. Emma went to the shore and took John by his arms. John went out of the water and lay on the towel next to Melissa. After some minutes, Emma and John could go to the first aid stand on the beach, where a doctor gave him some medicines. Bueno, cuenta la historia, etcétera. Pues ya por los acontecimientos, veis que sí que han utilizado, por ejemplo, hay frases con while, con when, hay por ahí then, ¿vale? Un poco todo para estructurar y ordenar la historia. Y al final, in the end, John got better. He spent the rest of the day in the hotel, resting and sleeping. The following day, he was good again and could go back to the beach with all his family. Y ahí se cierra la historia. Ahí. Vamos, que menos mal que no era un tiburón. Menos mal, porque si no, no lo hubiera contado.
Ok, bueno, pues ya digo, esto es recomendaciones para hacer una narración, ¿no? Pero que, bueno, que básicamente recuerdan a muchas de las cosas que ya hemos visto.